Friends, bienvenidos una vez más a La City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es el sitio donde comparto información, experiencias y recetas sin gluten. Para hoy te traigo unas tortillas estilo mexicanas para hacer burritos o para comerlas como las quieras, sin gluten, sin lactosa, sin huevo y baja en carbohidratos. Para todos los que tengan una dieta o tengan que tener una dieta baja en carbohidratos, pues esta es tu receta. Esta receta la vi o es original del canal Keto Serve. Y me gustó tanto, se hacía tan rápido y tan fácil que al principio no lo creía, pero cuando salió delicioso tenía que compartirlas con todos ustedes. Yo creo que este va a ser el inicio de una sección del canal que se llame Probando recetas sin gluten de canales con gluten. Hay canales con gluten que presentan opciones sin gluten y a veces están muy interesantes y bueno, hay que probarlas a ver. No lo sé, ¿qué te parece? Déjame en los comentarios cómo crees que se podría llamar esta sección. Probando recetas sin gluten, de canales con gluten o qué sé yo. Déjame tu idea en los comentarios. Y si no estás suscrito, suscríbete. Es rápido, fácil y gratis. Y activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Ahora sí, comenzamos. Ok, necesitaremos 56 gramos de harina de coco, un cuarto de taza aproximadamente, de tazas de medir. Y también necesitaremos una cucharada 14 gramos de Psyllium Husk, una cucharadita de sal. Puede ser menos si quieres menos salado, pero una cucharadita está bien. Mezclamos y ya está, ya tenemos nuestros secos. Ahora agregaremos 3 cucharadas de aceite de coco, aceite de oliva o el aceite que tengas. En mi caso estoy agregando aceite de oliva. Mezclaremos todo esto muy bien. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, comparte. Por aquí está mi Instagram, puedes compartir conmigo las fotos o tus impresiones. Le agregaremos 240 mililitros de agua caliente, tiene que estar hirviendo. Porque vamos a hacer como precocinar un poco la masa. Esto ayudará a que esté más unida. Esto es un truquito que se puede utilizar en mucha masa sin gluten para mantener unida la masa y que no se desmigue y se separe tanto. Echarle agua caliente. Con los panes pues es diferente porque tiene la levadura. Y bueno, si echamos agua caliente con la levadura la matamos. Una vez la masa esté toda unida, cohesiva, amasamos un poco más en el mesón, pero muy poquito, hacemos un rollo y vamos a picar en dos. Reservamos uno de los pedazos y el otro lo amasamos un poquito, hacemos como una especie de bolita y la vamos a aplastar. Yo lo estoy poniendo, es más fácil, en un papel para hornear o papel vegetal, pero puede ser también un plástico si no tienes papel vegetal. Aplastamos así como me ves y por arriba le vamos a poner otro papel. ¿Que no tenemos papel de hornear ni plástico? Pues con un poquito de harina de arroz o algo así, lo estiramos con el rodillo igual sobre el mesón, qué sé yo, y también podría funcionar. Lo estiramos muy fino y como ves aquí, yo lo voy girando para que todos los lados queden parejos, con el mismo grosor. Así debe quedar. Y ahora con la ayuda de un plato o un cortador, yo no tenía cortador de este tamaño, así que utilicé un bol, pues cortamos la forma de la tortilla. También puede ser, qué sé yo, con un cuchillo. La masa es súper elástica, así que si se crean pliegues o algo así no hay problema porque está súper elástica y al cocinarse se va a formar esta bomba de calor que cocina por dentro la tortilla. Ya lo verán. Así. Llevamos a cocinar. Cocinaremos 1 minuto cada lado a temperatura media si es vitro o media baja si es fuego o estufa como lo llaman en algunos países. Miren, 1 minuto para cada lado. Yo le he tomado el tiempo con el reloj del teléfono. Yo lo volteé una tercera vez y la tercera vez se forma la bomba de calor. Y cuando se termina de formar es cuando yo sé que está lista y la retiro del sartén. Miren, a veces se forma completa, a veces no.
porque, qué sé yo, está roto por un ladito o algo así. Pero mientras se formen como unas burbujas o algo así de calor, vamos bien. Ya tenemos lista nuestra tortilla. Miren qué belleza. Ahora les voy a mostrar lo elásticas que son, incluso frías. Están geniales y al final te muestro una foto de cómo armé yo mi burrito. Muchas gracias por estar allí, déjame tu opinión sobre la receta y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Y también déjame tu opinión sobre la nueva sección de hacer recetas sin gluten de canales con gluten. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo creo que este va a ser el inicio de una sección del canal que se llame Probando recetas sin gluten de canales con gluten. Hay canales con gluten que presentan opciones sin gluten y a veces están muy interesantes y bueno, hay que probarlas a ver. No lo sé, ¿qué te parece? Déjame en los comentarios cómo crees que se podría llamar esta sección.